CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa del Centro de Investigación Interdisciplinaria. Hoy vamos a hablar del tema de género. Para ello nos acompaña la investigadora María MacGregor. Ella es egresada de la Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y la investigación de la que hoy nos va a hablar, que tiene que ver con el género y la identidad, es el resultado justo de su tesis de posgrado. Hola María, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Maestra, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti. María, tú haces una intervención, haces un trabajo de campo, haces una maestría no desde tu escritorio, ni consultando libros, ni encerrada en una biblioteca. Te lanzas a secundarias, a preparatorias y a una institución de educación superior, pides ingresar para hacer eventos, talleres y de tú a tú ver los jóvenes cómo reaccionan y qué piensan ante estas dos cuestiones, género e identidad, y con qué te tropiezas o con qué te topas o cómo te reciben. Bueno, para empezar fue un proceso muy interesante. Al final este esquema de maestría profesionalizante, ¿no? Justo nos permite este acercamiento mucho más empírico al trabajo de campo y la investigación antropológica. De hecho, es de las pocas maestrías en el país que tiene ese esquema. Y bueno, para mí fue sumamente interesante porque salir justamente a instituciones educativas a plantear proyectos que tienen que ver con el género, con jóvenes, pues sí fue bastante retador, ¿no? Nos encontramos con un interés muy genuino de parte de las instituciones por abordar el tema, pero con la complicación siempre de cómo se iba a abordar, ¿no? Al final yo siempre planteaba que mi proyecto no tenía ni por cerca un objetivo de llegar a imponer una perspectiva ni a imponer un punto de vista que tuviera que ver con el género, pero sí implicaba que los estudiantes reflexionaran, que los estudiantes se cuestionaran sus propios posicionamientos y sobre todo cómo habían llegado ahí, ¿no? Entonces, obviamente hubo negativas en algunos lugares, siempre estas largas como de, ay, sí me interesa, yo te aviso, ¿no? Así de, déjame ver cómo lo puedo organizar. Y no era sencillo acoplarlo a los planes de estudio, los estudiantes no tenían tiempo, no había esquemas como abiertos de oportunidad para esto. Entonces sí fue un proceso complicado, fueron varios meses de estar tocando puertas, de estar insistiendo y sobre todo que nunca había negativa directa, ¿no? Porque al final el decir no directamente implica pues también ya hay un estigma porque se tiene que hablar de género, ¿no? Entonces no nos pueden decir que no, nos decían, bueno, espérense tantito, bueno, ahorita no. Y bueno, al final tuvimos la posibilidad de entrar bajo un esquema pues académico, ¿no? Entonces un profesor de una universidad con una materia encaminada en temas de educación y sexualidad, pues me invitó a poder impartir la metodología y los talleres pues en el marco de su materia. Hay una cita que retomo de tu investigación en donde tú hablas de la preocupación incluso de una asociación muy conservadora de padres de familia donde dicen no, espérense, es que de eso no hablen. Y esto viene a colación porque sí son asociaciones de padres de familia católicos conservadores, se entiende, pero aquí estamos hablando también de instituciones públicas, María, que te dijeron no, ahorita no, muchas gracias, no nos vayas a poner en riesgo a estos chavos que ya tienen como una estructura y no me los vayas a sacar de aquí, porque luego ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de instituciones son? No, en realidad, por parte de las instituciones públicas tuvimos, de hecho, muy buen acercamiento. Trabajamos, puedo decirlo, con la Prepa Norte de la Universidad Autónoma de Querétaro, y de hecho fue uno de los talleres más bonitos, y ese se hizo en el marco de un encuentro de diversidades sexuales. Entonces, de entrada, pues sí se puede decir que la universidad pública como tal se abre a estos esquemas. De hecho, ellos nos invitaron a nosotros, lo cual también fue bastante interesante, y fue un proyecto que pudimos hacer con los chicos de sexto semestre de la prepa en ese momento, ¿no? Entonces,
Realmente la negativa más pues, tangible, ¿no? Sí tenía que ver con las instituciones privadas, que al final eran las que se podían pues escudar en planes de estudio mucho más autónomos, ¿no? O sea, al final la escuela pública se atiene a los esquemas de la Secretaría de Educación Pública y ya incluyen estos temas de educación sexual, no tanto de género, ese es un tema, se enfocan más a los temas de sexualidad, pero sí hubo más apertura en las instituciones públicas que en las privadas. ¿Y qué te encontraste, por ejemplo, cuando vas con estos jóvenes, muy jovencitos, bueno, tú también eres muy jovencita, de la preparatoria y les hablas de, bueno, no les hablas, porque eso es algo muy importante en tu metodología que hay que resaltar. Tú no vas a enseñarles nada ni hablarles de nada, es una metodología participante. Los haces que tomen fotos, los haces que hagan un performance, bueno, en el caso del taller. Este evento entiendo que también es interactivo. ¿Y con qué te sorprende como investigadora que está ahí haciendo trabajo de campo y con qué te encuentras? Sí, bueno, sí, me gusta que hagamos esta aclaración de la metodología porque creo que fue de las cosas más interesantes para mí en la tesis, ¿no? Cómo plantearme ese acercamiento a jóvenes que no partiera de la imposición de una forma de pensar ni de un conocimiento, ni de conceptos. Yo no llegaba a explicarles nada, ¿no? Entonces, creo que desde la metodología participativa yo me topé mucho con cómo ellos construyen mucho su realidad más a partir de lo empírico que de lo dogmático, ¿no? Nos topábamos mucho con testimonios que tenían que ver con, pues es que en mi familia son conservadores, no aprueban el tema de la homosexualidad o la transexualidad. Pero yo tuve un amigo que pues era gay y era pues muy buena onda y no encajaba en ese estereotipo que me habían dicho que era. Y entonces era a partir de esos acercamientos, de ese conocer al otro, que podían ir rompiendo con estos prejuicios que tenían, ¿no? Y creo que pasa mucho también el tema de la información. Ellos encontraban, por ejemplo, en las redes sociales y en el internet, una especie de comunidad que en muchos casos validaba su forma de pensar, ¿no? Entonces, una de las cosas que también motivaron mucho mi investigación fue cómo darles referentes a los jóvenes de que lo que sea que estén sintiendo, lo que sea que estén pensando, pues también hay alguien que lo puede entender, que lo puede comprender y que le puede dar como un cauce positivo, ¿no? El tema de las redes es que uno no puede controlar luego cómo es esta validación de las formas de pensar y de las formas de sentir, pero al final sí era eso, ¿no? Yo sentía que nadie me entendía y en internet pues encontré amigos que eran como yo y que sabían lo que me pasaba, ¿no? El tema como ya mencioné, es que luego las redes no tienen ese procesamiento, o sea, es una bomba de información, es un espacio donde puedes encontrar prácticamente lo que sea, y que luego no tienen esos mecanismos que puede haber en un taller, en una clase, en una contención incluso familiar, pues donde haya esta cuestión empática, es mucho más disperso e incontrolable, ¿no? Y hablando de esto, cuando ya vas a una institución de educación superior y ya das el taller con jóvenes de licenciatura, ahí hay algo que me llamó poderosamente la atención de tu investigación, que es el caso de dos chicas que no pertenecen a este género binario, es decir, no son heterosexuales o no se asumen como tales, y el caso de un chico que dice, bueno, es que después de este taller, pues yo ya me estoy replanteando si no me gustarán también los hombres, ¿no? Que me parece algo muy interesante porque justo ellos dicen, es que de estos temas no solo está prohibido hablar, sino que es terrorífico porque te encuentras con que hay otras posibilidades y que se vale, ¿no? Y háblanos de estos casos, de estas personas que no se asumen como del género binario o heterosexuales. ¿Cuál fue tu experiencia con ellas? Realmente fue una experiencia muy, muy bonita porque además estos tres casos que mencionas, era curioso porque no venían de la ciudad de Querétaro, ¿no? Venían de comunidades mucho más chicas que ellos mismos definían como más conservadoras, más cerradas, con una noción mucho más cuadrada, por así decirlo, de qué es la familia, de los roles de género, ¿no? De qué tiene que hacer una mujer, qué tiene que hacer un hombre. Y entonces
retomando la idea de los referentes, ¿no? Ellos nunca habían visto que hubiera otras formas y otras maneras, entonces su sentir, por así decirlo, era raro, ¿no? O sea, no cuadraba con lo que debía de ser. Y entonces llegaba a ser muy frustrante. E incluso ya cuando llegan a la ciudad, llegan a estudiar acá y empiezan como pues a conocer otras personas, otros círculos y gente que justamente se empieza a parecer un poco más a lo que ellos sienten que son. Empieza a ser muy revelador y muy conflictivo, ¿no? Y en el momento en el que llegamos con el taller y les decimos, bueno, es que no solo no es raro lo que piensas, le pasa a mucha gente, pasa en estos sentidos, tiene este fundamento psicológico, teórico, social, de interacción. Entonces, sí a veces puede ser muy, o sea, choca mucho porque no es solamente descubrir algo del mundo, es descubrir algo de ti mismo, ¿no? Entonces, también por esto es importante mencionar que yo llevé este taller siempre en colaboración con un colega, bueno, con un psicólogo, ¿no? Entonces, para mí sí era muy importante tener siempre esta parte de contención porque al final, pues, yo desde las ciencias sociales en este tema de investigación, aunque claro que iba en un tema de sujeto y participar, yo necesitaba siempre tener esta visión como desde la psicología, de la contención, porque sí pasaba esto, ¿no? O sea, el que decía, pues a mí me incomodó este ejercicio porque descubrí que tal vez hay cosas que me gustan que no lo había pensado, ¿no? Y para mí ese ejercicio que alguien me diga, descubrí que yo podía hacer algo que nunca me había planteado, fue de las cosas más satisfactorias y más bonitas porque pues es darle la posibilidad y abrirle un panorama de vida que probablemente, no digo que nunca hubiera conocido, no. Pero sí creo que hacerlo en este momento pues puede hacer que sus decisiones, que sus procesos de vida puedan ser un poco menos complicados, ¿no? Con menos prejuicios. Exactamente. Y hablando de esto de los prejuicios, ¿viste alguna diferencia en cuanto a formas de ver este tema, de abordarlo, entre los chicos de la prepa, no sé, también fuiste a una secundaria, y estos chavos ya de licenciatura? O sea, ahí no hay una ruptura generacional, o sigue habiendo en los chavos de la prepa los mismos estigmas de, por ejemplo, te voy a poner un caso porque es el que conozco. Yo doy clase en licenciatura en ciencias sociales y te va a parecer increíble que me he topado con un par de grupitos en donde le hacen bullying al homosexual, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es si en los chavos de prepa ya no existen estas telarañas y estos prejuicios decimonónicos que pues ya no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Claro, creo que sí van disminuyendo, pero hay una cosa interesante. Sí pude observar que como en muchos procesos sociales, al final hay una negociación por parte del sujeto frente al colectivo. Y eso fue algo que nosotros tratamos de hacer, era parte de la metodología, que la fotografía que ellos tomaran, donde ellos, la instrucción a tomar una fotografía que para ellos representara el género, ¿no? Había dos ejercicios. Uno era que ellos escribieran la justificación de por qué habían tomado esta fotografía y en qué les representaba la idea del género. Y la otra era que en colectivo dijeran que era para ellos el género. Y fue muy, muy curioso porque en ese, pues mientras ellos en grupo estaban diciendo, no, pues el género es esto o el género es tal, veíamos cómo había ciertos estudiantes donde había una resistencia que decían, no sé, 3 decían, es que el género es construido, ¿no? El género es algo impuesto, el género es una norma que nos ponen a todos. Y alguien decía, no, pero el género es natural, el género es necesario. No. El género es construido. O sea, al final, esta resistencia que había de una minoría, en este caso, pues al final resulta también interesante de analizar, ¿no? O sea, porque por más que tengan 18, 19 años, puede haber una resistencia a un discurso donde ahora lo cool es ser abierto, lo cool es respetar, lo cool es no discriminar. Pero hay gente que no se siente así. Y entonces que al final, si hace 30 años era al revés, ¿no? Y el diverso o el que era más abierto resultaba minoría, pues ahora pasa la inversa, ¿no? Y creo que en la prepa lo que vi fue muchísima curiosidad y mucha más
capacidad de verbalizar. O sea, como que ya cuando llegamos al tema de la licenciatura, ya tenían este tema de lo políticamente correcto, ¿no? De no puedo preguntar esto, no puedo usar esta palabra. Al final, claro que entienden que el lenguaje es importante y claro que entienden que las palabras vienen cargadas de simbología, ¿no? Entonces, yo en los de prepa veía más como este desparpajo de, pero entonces, y yo, mucho más libres, sin tanta, pues eso, carga de prejuicio, pues creo que lo hizo también muy interesante y sobre todo muy curiosos, ¿no? O sea, fue muy bonito que ellos se acercaron a preguntarnos cuando dimos una charla era género y privilegio. Y cuando terminamos se acercaron a decirnos, oigan, ¿y ustedes dan talleres en algún lado? ¿O dónde podemos ir a hacer eso que ustedes hacen, no? Y digo, en ese caso no fue posible hacer el taller en esa escuela, justamente por temas administrativos y tiempos que aparentemente no cuadraron, pero ellos tenían todo el interés y toda la curiosidad, porque ya les es algo demasiado cercano que no pueden ignorar y donde, como mencionas, empiezan a encontrar posibilidades de vivir de otra forma, ¿no? Y es interesante cómo con estos ejercicios que les pones, con estas actividades de toma una foto y ahora disfrázate de si eres hombre de mujer y si eres mujer de hombre, e imita al que está al lado, etcétera, cómo rompes esos esquemas, ¿no? Primero están en la postura de lo políticamente correcto, participando, diciendo lo que todo el mundo quiere oír, pero cuando los metes estas dinámicas de toma una foto, de explica para ti qué es el género, ahí ¡fum!, se rompe y sale el verdadero ser, ¿no? Sí. Y ahí ya dicen, ay, bueno, la verdad yo no estaba pensando eso, pero pues no podía decir lo que en realidad pienso, ¿no? Claro, y ese ejercicio del cambio de roles era bien interesante porque pues tenía que ver con la parte de la identidad, más allá. Sí involucraba el género, pero tenía que ver mucho con la identidad. Y este ejercicio de ahora sí que salirte de quien tú eres y por un momento ponerte totalmente en el papel del otro, también generaba sentimientos muy diferentes, ¿no? Había gente para la que era muy incómodo, muy, muy, muy incómodo porque así de, no, pues yo, una mujer que me gusta maquillarme y me gusta pensar en venir todo el día en pants y no poderme maquillar porque tenía que representar a un compañero, era horrendamente incómodo, ¿no? Y había gente para la que decía, es liberador porque yo veo en ella que hace cosas que yo nunca podría hacer y ahora, representándola, soy libre y lo puedo decir y lo puedo hacer porque no soy yo. Entonces, esos procesos también de cómo la identidad al final es este proceso donde uno se identifica, se da significado y siempre es en relación con el otro, ¿no? O sea, la identidad en solitario es bastante difícil de entender, entonces siempre viéndose en ese otro o reconociendo en el otro de decir, ¿a poco yo hago eso todo el tiempo? Yo digo esas cosas. Pues sí, todos lo ven, pero tú no. Y entonces eso empieza también a dar mucha más comprensión a ellos de cómo entendemos el tema de la identidad, ¿no? Entonces, sí, la metodología, al menos yo la disfruté mucho. Y también, por ejemplo, para ese ejercicio de la identidad, en estos roles que siempre es pues, el profesor con el alumno, ¿no? La autoridad. La primera forma en la que rompimos eso fue que mi colega y yo nos fuimos, pues, él vestido de mí y yo vestida de él, ¿no? Entonces, cuando nos ven llegar así, pues claro, o sea, rompe como este esquema de, pues están haciendo lo que nos pidieron, estamos todos respondiendo al mismo esquema, y sí, se va abriendo, que pues es mucho también lo que hacen estas disciplinas de cómo abres el diálogo y que la persona realmente, como mencionas, ¿no? Deje eso políticamente correcto, eso que quieren escuchar de él, y se abra y diga lo que realmente piensa, ¿no? Y lo interesante aquí, aunque bien dices, era un ejercicio de identidad, pero también involucró el género, lo que consignas de los chavos, de los niños, las chavas se fueron incómodas y lo que quieras, pero tú dices que se fueron en pants desde su casa, ¿no? Así, cara lavada, pants, playera, tenis quizá, pero desde la casa. Y los niños que se tenían que maquillar, ahí sí no, ¿verdad? Ahí No. una hora antes se metieron al baño y así como escondidas se empezaron a maquillar, porque qué vergüenza que yo siendo hombre salga de mi casa maquillado y me vea la gente, ¿no? Eso también es muy interesante, cómo
todos esos estigmas que traemos, ¿no? El qué dirán, el estigma. Sí, la verdad es que sacamos conclusiones bien interesantes y sobre todo la metodología del taller, tal cual, estaba acompañada de entrevistas, ¿no? Al final, siempre este proceso de hablar con el otro, ¿no? De pedir ese relato, ¿no? Así de cuéntame, ¿no? Cuéntame tú qué opinas de esto, cómo llegaste a esto. Y ver cómo las preguntas los llevan a reflexionar y a darse cuenta como de los factores que han afectado en esa constitución de su pensamiento. Es muy bonito porque entonces cuando yo sabía de la historia familiar, la historia, todo de fulanita, pues yo entendía un poco más por qué había reaccionado de tal manera a X ejercicio, ¿no? Entonces, creo que también tener este complemento, pues, de estas actividades muy etnográficas, por así decirlo, ¿no? También era importante porque la narración al final de una historia, de la propia historia y el relato que uno cuenta, pues nosotros desde las ciencias sociales es una interpretación, ¿no? Entonces, pues es una interpretación de la interpretación que ellos hacen de su vida. Entonces, en realidad es tratar de obtener la mayor información posible, pues para que esa interpretación tenga fundamento, ¿no? Entonces, creo que sí, la metodología trataba de que esos procesos que pasaban en los talleres fueran comprensibles desde también otro aspecto, ¿no? Y finalmente, para terminar, porque nos queda poco tiempo, no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos platiques qué hicieron, qué fotografiaron cuando tú les dijiste, a ver, van a ir a tomar una foto de algo en lo individual, de algo que le significa algo del género, ¿no? Un símbolo, un objeto, lo que sea que tenga que ver con el género y lo van a interpretar. Y hay unas analogías bellísimas de los árboles. Platícanos de eso, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, realmente hubo fotografías muy diversas que tomaban desde relaciones sociales hasta objetos, hasta todo. Pero la de los árboles fue muy bonita porque hubo 3 personas que fotografiaron un árbol cada uno y las explicaciones no eran las mismas, ¿no? Por ejemplo, hubo una muy bonita de que el árbol era como el género en el sentido de que era lo que nos daba raíz y al mismo tiempo las hojas era lo que veíamos, la expresión del género, y la sociedad era estos jardineros, ¿no? Que iban cortándola y la iban moldeando a lo que ellos querían que fuera, ¿no? Esa era una. También estaba la parte de hubo gente que fotografió un basurero, ¿no? Literal, y decían, el género es basura, no sirve para nada. Y creo que el tema de los árboles, al menos a mí me gustó mucho también porque la idea de la raíz, ¿no? O sea, para muchos hablaban de que el género, aunque fuera impuesto, aunque fuera construcción, aunque fuera todo, nos daba raíz, ¿no? Y entonces creo que eso también habla mucho de cómo, como sociedad, hemos construido una vida y hemos construido formas de interactuar, incluso todo, ¿no? Arquitectura, objetos, en función del género, ¿no? Y creo que por eso ahora más que nunca es un tema muy importante a trabajar, porque lo abarca todo, ¿no? No tiene que ver solamente con la expresión de género, con la cuestión del cuerpo, con las relaciones, con la propia forma en que se diseña un objeto, la ropa, la moda, el maquillaje, o sea, todo. Hemos construido una vida en torno a la noción de lo binario, ¿no? Y creo que empezar a romper con eso desde el propio cuestionamiento de por qué es así, pues creo que para chicos de 18 años, empezar a reflexionarlo es muy importante. Sí, también recuerdo el testimonio de alguien que te dice que interpreta el árbol como el género porque está ahí el pobre árbol en una maceta, todo aplastado, apachurrado, circunscrito, oprimido, y que para él esa maceta es la sociedad, ¿no? Como te reprimen, no puede ser esto, pero tampoco aquello, y no te puedes comportar así porque entonces no cabes, ¿no? Sí. Bueno, María, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación y pues espero que les haya resultado interesante el proyecto. Muchas gracias y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes.
TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.